Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto por varios motivos. Este proyecto, de alguna manera, refleja cierta actitud respecto de la cosa pública y respecto de los límites que tiene un gobernante. Entre los límites fundamentales, por un lado, están los límites jurisdiccionales. En este caso en particular, el Gobierno Nacional está avanzando sobre el espacio autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, con la aquiescencia del actual Gobierno de la ciudad, y sobre esto vamos a volver. O sea, por un lado hay un avance sobre los límites legales, pero por otro lado también esta decisión importa un avance sobre otras cuestiones que un gobernante tiene que respetar y que tienen que ver con el legado de las generaciones. Aquí alguien ya mencionó que el monumento en su momento fue una donación, un regalo que le hizo la comunidad italiana al gobierno de la República Argentina en oportunidad de conmemorarse el centenario de la Revolución de Mayo. Ese aporte, esa donación, ese regalo fue hecho con el aporte que se hizo voluntariamente, peso sobre peso, por los inmigrantes italianos que habían venido a forjar la patria. Muchos de nuestros bisabuelos seguramente quizás aportaron para contratar al escultor que realizó la obra y para que se concretara esa donación. Me parece que esta decisión también de alguna manera implica desconocer, ignorar de alguna manera el compromiso que en ese momento asumió el gobierno de la República Argentina, en donde si revisamos los debates que tuvieron lugar en este Congreso, los representantes, aquellos que nos precedieron en las bancas, hicieron gala y manifestaron su agradecimiento a la comunidad italiana que contribuyó a enriquecer nuestro país y que además expresó el agradecimiento a nuestro país por haberles brindado un lugar donde desarrollar sus vidas frente a una situación desfavorable en ese momento en Europa o que les tocó vivir en ese momento. La decisión entonces de ir en contra de lo que se hizo hace 100 años, de desconocer esa donación, de alguna manera también implica borrar y ir en contra de lo que debe ser el respeto a nuestros antepasados, a los que nos precedieron, y este Congreso muchas veces ha hecho eso cuando se ha alzado contra el legado generacional que implica la Constitución. La Constitución también es un límite que nos imponen distintas generaciones y muchas veces el oficialismo ha reaccionado frente a las decisiones judiciales que no hacen más que exhibir esos límites que tienen los gobernantes. Aquí estamos de alguna manera posibilitando que la presidenta incurra en un exceso, pase por encima del límite constitucional, el límite jurisdiccional, ignore el espacio público. Se ha dicho que de esta manera estamos reconstruyendo la historia, estamos poniéndonos en sintonía con la historia. Claro, sí, pero lo está haciendo la presidenta con un espacio que no le corresponde. La plaza es una plaza de la ciudad de Buenos Aires, no es un lugar para que el gobierno nacional intente reconstruir la historia. No estamos poniendo las cosas en otro lugar, ni siquiera el convenio dice en qué lugar se van a poner las cosas. No es poner las cosas en otro lugar. No es que si este Congreso no aprueba esto, no está avasallando una decisión de los Estados. Este Congreso también es parte del Estado Nacional. El Estado Nacional no es el Poder Ejecutivo. Este Congreso es el que tiene que evaluar ese acuerdo. Y no es el Estado, no es un acuerdo entre Estados hasta que este Congreso no le pone la firma. Otra cuestión que se ha utilizado es el eufemismo de que estamos ante la puesta en valor, estamos ante la reparación. Es insólito que se diga que se está reparando algo cuando se lo está sacando. Todos los técnicos que han opinado han dicho que no es un mecanismo idóneo para la reparación el desmonte, y que el desmonte en un monumento de esta envergadura solo tiene sentido para evitar un daño inminente. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el represamiento del río Nilo en Egipto, donde han tenido que desplazar monumentos históricos, pero porque era imposible mantenerlos en su lugar. O, si no, también para destinarlos a un lugar definitivo y seguro, que no es lo que pasa acá. Acá se firmó un acuerdo donde no está claro a dónde van a mandar a esta estatua, al extremo de que se ha dicho que se la iba a mandar a Mar del Plata. Yo he pedido en su momento
He pedido, digamos, una información mediante el decreto de acceso a la información pública al Gobierno Nacional para que me informara quiénes eran los que estaban encargados de la preservación del monumento, a quién habían contratado, cuánto había costado. De hecho, además, también acá hay un despilfarro de los bienes públicos mediante contratos de grúas por meses indefinidos que han implicado una erogación absolutamente injustificada. ¿Y qué me ha respondido el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios? Que le vaya a preguntar a la Municipalidad de Mar del Plata. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firma un convenio con el gobierno nacional diciendo que va a preservar el destino del monumento, y el monumento está en manos, toda la cuestión de la reparación, el desmonte, el traslado de la Municipalidad de General Sarmiento, del gobierno de Mar del Plata. La verdad que esto me parece absolutamente desprolijo, injustificado y absolutamente insostenible. Estamos entonces, de alguna manera, convalidando un exceso. Estamos justamente dando pie a que las medidas cautelares que dispuso la justicia carezcan de sustento. Es decir, que el Congreso está sesionando para hacer caer decisiones judiciales que apuntaban y que justamente a lo que tenían por objeto era preservar una decisión de este Congreso de hace 90 años, en donde establecía justamente, en virtud de la recepción del obsequio de la comunidad italiana, que el emplazamiento iba a ser en la Plaza Colón. Estamos de alguna manera entonces justificando, estamos posibilitando esa decisión, ese capricho, en definitiva, cuyo fundamento algunos aquí han explicado. Y se está haciendo además de una manera absolutamente contraria a las reglas del arte. Básicamente, el hecho de haberlas desmontado sin ningún tipo de consulta ni evaluación previa es básicamente una chapuza, y los técnicos que han evaluado el monumento han señalado que el desmonte ya ha implicado daños a los bloques que componen ese monumento. O sea que además estamos comprometiendo el patrimonio cultural histórico de la ciudad de Buenos Aires. Y quiero señalar otra cuestión también que refleja cuál es la actitud del Poder Ejecutivo frente a esto. El origen de que esa plaza esté de alguna manera bajo el control o de alguna manera bajo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo haga esto, es un acuerdo para preservar la seguridad de la presidenta, una de cuyas cláusulas establecía que solo podía impedirse la utilización de la plaza por razones de seguridad. Sin embargo, los desafío a todos ustedes a que vayan e intenten hacer uso del espacio público cuando la plaza está rodeada por una reja. Esto también es el aporte estético de este gobierno. ¿Cuál es el aporte estético fundamental de este gobierno en relación a la emancipación, en relación a las cuestiones que están en discusión y que se han puesto sobre el tapete hoy? Cuando en realidad la Casa Rosada lo que se ha hecho es se la ha rodeado de rejas y se la ha adornado con luces LED. Eso sí me parece muy reivindicador de la historia latinoamericana. Una Casa Rosada iluminada con luces LED, posmodernas, y un enrejado que le impide a la población de la Ciudad de Buenos Aires hacer uso de sus espacios públicos. Finalmente, el convenio tiene otra contraparte, que es el gobierno de la ciudad. Me pregunto, y me interesa saber, y espero que lo explique el bloque del PRO, ¿por qué ha firmado esto? ¿Por qué, frente a una actitud anterior en donde ha mantenido la incolumnidad del espacio público, del patrimonio cultural de la ciudad, finalmente ha cedido y ha firmado un convenio en donde ni siquiera sabe a dónde se van a destinar, a dónde se va a destinar ese monumento? ¿Qué es aquello tan importante que el gobierno de la ciudad ha transado a cambio de admitir que la presidenta se saque el gusto de quitar de la ventana de su vista el monumento a Cristóbal Colón? La verdad que esto además es una cuestión absolutamente falta de transparencia republicana. No se ha explicado jamás en qué consiste el convenio, cuáles son las razones por las cuales el gobierno de la ciudad ha desistido de cumplir con su función de defender el patrimonio de los vecinos de la ciudad. A mí, como vecino de la ciudad, realmente me preocupa que el gobierno haya cedido y que no explique cuáles son las razones de haber renunciado a su cometido, a sus funciones importantes en esta materia. Finalmente,
la cuestión histórica que se ha mencionado. La verdad es que esto también es interesante de analizar, porque en definitiva ya los representantes del oficialismo han mostrado su visión maniquea de buenos contra malos, sacamos a un malo que es Cristóbal Colón, vamos a poner a alguien bueno, sin tener en cuenta que la historia es una acumulación geológica, que muchas veces hay contradicciones, que los conflictos no son unidireccionales, y esto es absolutamente algo ignorado por esta visión, por este discurso al cual nos tiene acostumbrado el oficialismo. Yo lamento que hoy el Congreso vote esto, lamento que nos hagamos cargo de que hoy en día todos somos nosotros, no somos ni los unos ni los otros. Mal que nos pese, la realidad actual de América Latina y de la Argentina es el resultado de una serie de conflictos históricos de centenas de años. Ha habido un genocidio claramente, y también ha habido otros elementos que han abonado esa historia. El hecho de ignorar esa historia, ignorar que hoy en realidad constituimos un nosotros en el cual convergen distintas realidades. De hecho, convergen también los inmigrantes, que han sido quienes han donado este monumento. La verdad me parece también una muestra de infantilismo y de falta de justificación total. Gracias. Gracias, diputado.